Hermanos, continuamos con el capítulo 9 del libro de Nehemías. Ya casi estamos en la recta final para terminar el libro. Nos queda el 10, 11, 4 capítulos. Creo que, si no me equivoco, tiene 13 capítulos el libro de Nehemías. El capítulo 9, para que podamos comprender de lo que se va a tratar esta enseñanza, voy a dar 4 minutos para que lo lean, ¿sí? Para tener un panorama general de qué se trata este capítulo 9, ¿sí? Por favor, les voy a dar 4 minutos, leanlo, corre tiempo. Muy bien, hasta ahí donde se hayan quedado, vamos a armar la historia entre todos, ¿no? Lo que comprendimos. ¿Qué fue lo que más les llamó su atención en esta lectura? ¿Qué fue lo que captó su mente a
ahí su cerebro bien entretenido en la lectura. ¿Qué fue lo que captó? Muy bien, la oración que ellos hacen, ¿no? Cómo recuerdan toda la acción de Dios sobre el pueblo, como que es un resumen, ¿no? Del pueblo de Israel, así en chiquito, ¿no? Como para leerlo varias veces desde el llamamiento de Abraham y todo paso a paso, ¿no? Está muy interesante eso. ¿Qué más les llamó la atención? Cómo confesaron sus pecados a Dios, ¿verdad? Se dieron cuenta de lo mal que se habían portado y ahora piden perdón por ello, ¿no? La confesión de sus pecados. ¿Qué más? El tiempo que dedicaron a leer la ley y después el tiempo que dedicaron a, perdón, 3 horas o 3 horas. Muy bien. De hecho, estaba yo ¿a quién iba a hablar? De pie, estuvieron de pie todo ese tiempo. 3 horas. 6. Ajá, 6 horas, ¿no? De pie. De hecho, estaba en duda si ponerle el título así, porque sí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Un culto de 6 horas, algo así. No sé, ¿no? Porque fueron 6 horas los que ellos estuvieron de pie adorando. ¿Qué más les llamó su atención? Recordaron cuando el Señor les envió a cruzar el mar Rojo. Recordaron las grandes obras de Dios a favor del pueblo, ¿no? Cuando cruzaron el Mar Rojo, muy bien. Una nube fría, la nube del sol. Ajá, sí, todas las obras, prodigios de Dios sobre el pueblo, ¿no? El recordatorio, lo que ya mencionaba nuestro hermano. ¿Qué más captó su? Que Dios perdonó a sus antepasados por la rebeldía que tuvieron, aunque hicieron un becerro o un ídolo. Sí, cómo Dios los perdonó en todo, ¿no? Pues yo creo que damos por terminada la enseñanza, porque sí captamos, ¿no? Lo que leímos. Ahora viene una parte, hermanos, la parte más difícil cuando nosotros leemos las Escrituras. No sé si se acuerdan, el capítulo, no recuerdo si fue el 8 o el 7, cuando el pueblo dice que, creo que fue en el 8, cuando el pueblo escuchó la ley. Y después hubo alguien que se los interpretó, si se acuerdan de eso, para que entendieran, comprendieran la palabra que ocupa la ley de Jehová. Entonces, todo esto tendrá algún mensaje para nosotros hoy en la actualidad, o lo vemos desde la perspectiva histórica, porque es una historia, es una narrativa, algo que pasó, pero tendrá algo fresco para nosotros en estos días, nos servirá de algo. Ahí es donde lleva con respecto a esto, y eso es lo que hoy vamos a descubrir. Vamos a ver la parte, vamos a ir viendo precisamente, yo titulé esta enseñanza cambiando el rumbo de nuestra historia. Cambiando el rumbo de nuestra historia. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Si tuvieras la oportunidad o la capacidad de cambiar algo de tu pasado, algo de tu vida, ¿qué cambiarías? ¿Y cómo ese cambio afecta tu vida presente ahorita? Alguien dirá, nunca me hubiera casado con ese hombre, pero ves que tienes 2 hermosos hijos, una hermosa hija, y dices, ay, pero que no esté el hombre, pero que esté mi hija. Entonces, no, o cambias todo o no cambias nada, ¿no? Alguien ha dicho que no podemos cambiar el pasado, pero sí el futuro. Y esto es lo que el pueblo hace. El pueblo está cambiando el futuro de su historia. Está transcribiendo una nueva historia. Y no quiere cometer los mismos errores que cometieron sus antepasados. Y el pueblo de Israel está bien firme, bien convencido de querer cambiar
el rumbo de la historia. Y se unen y hacen una oración que vamos a ir viendo cómo está dividido este capítulo, porque tiene 3 secciones. Este capítulo tiene 3 secciones. Vamos a ver cada sección. Está de los versículos 1 al 4, tenemos el tiempo de confesión. ¿Sí? El pueblo confiesa sus pecados, se separa. Dice la palabra del Señor del 1 al 4, el pueblo vuelve a reunirse en asamblea, ayunando, vistiéndose con tela áspera, y luego dice, se separó de los extranjeros para confesar sus propios pecados y el pecado de sus antepasados. O sea, hay un pueblo que está dispuesto a cambiar el rumbo de la historia. Confiesa sus pecados y confiesa el pecado de sus antepasados. Muchas veces nosotros decimos que mi hijo no viva lo que yo viví, que mi hija no viva todo el dolor y sufrimiento que yo he vivido. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? ¿Qué decisiones estamos tomando trascendentales que cambien ese rumbo para que ese patrón de comportamiento, de conducta, se rompa, cambie de rumbo? Porque si no estamos haciendo nada, estamos propensos a vivir, a que nuestros hijos vivan lo que nosotros también hemos vivido. Necesitamos cambiar el rumbo de la historia de nuestra vida, pero necesitamos tomar decisiones como lo hace el pueblo de Israel. Entonces vemos las 3 secciones: tiempo de confesión, y después está el tiempo de oración, que es el más largo, desde el versículo 5 hasta el versículo 36, parte del 37. Todo es una oración que el pueblo hace. Desde el versículo 5 dice, entonces oraron, y comienza la oración y sigue la oración y sigue hasta el versículo 36, hasta el 37. ¿Sí? Hasta ahí termina esa oración que recuerda a Dios todo lo que Él había hecho por el pueblo. Y la otra parte, otra sección de este capítulo 7 es el tiempo de compromiso, que está en el versículo 38. El pueblo hace una promesa, el pueblo toma una decisión trascendental, de tal grado que esto va a quedar, dicen, firmado, sellado, por si a nuestros hijos se le olvida que nosotros hicimos un pacto con Dios. Qué tremendo. O sea, un pueblo que estaba dispuesto a cambiar, pueblo dispuesto a trazar una nueva historia del pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros encontramos con respecto a la división de este capítulo 9. Para poder entenderlo, lo que estoy haciendo es sintetizar, o sea, de todo un panorama, poder ver, mira, está dividido en 3: confesión, oración y compromiso. Así está dividido este capítulo 9. ¿Sí? Bueno, ¿qué elementos importantes encontramos en los versículos del 1 al 4? ¿Qué elementos importantes encuentran ustedes de los versículos 1 al 4? A ver, vamos a mencionar algunos. ¿Qué elementos importantes? Ayunaron y oraron. ¿Mande? Ayunaron y oraron. Y ayunaron y oraron. Muy bien. ¿Qué otro elemento? Confesaron sus pecados definitivamente.
Ok, yo lo divido en tres elementos. ¿Sí? Número uno, la perseverancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes desde cuándo inició el pueblo a adorar al Señor? Cuando leyeron la ley. Ahí cuando el pueblo dispuso en su corazón a entender y a leer la ley, que fue en el capítulo 8 lo que estudiamos, desde ahí el pueblo con fervor siguió la ley aprendiendo, y cuando llega el 31 de octubre, el pueblo ya estaba preparado nuevamente para recibir la ley del Señor. ¿Cómo le llamamos a esto? La perseverancia en la ley del Señor. La perseverancia en la ley del Señor. Volvieron a reunirse con la misma pasión del capítulo 8. Y eso es lo que muchas veces nos falla. Muy entusiasmados iniciamos algo y poco a poco vamos, ya 2, 3 termina. Porque no somos perseverantes. Muy fervientes, tomamos la palabra y nos echamos hasta 15 capítulos de Génesis. Dicen, en 3 meses me acabo la Biblia. Después lo vamos soltando. Y bajamos el ánimo, el ritmo. Y el pueblo, lo que vemos aquí es que el pueblo se apasionó por la palabra y continuaron siendo perseverantes, constantes. Nosotros tenemos que aprender de esto. Cuando decidimos seguir a Jesús, decidimos formar parte del cuerpo de Cristo, tenemos que hacer, dice una hermana, voy a hacer, dice, lo posible por ir. No le digo, no hagan lo posible, hagan lo imposible. Hagan lo imposible por ir. Hagan hasta lo imposible por formar parte, por asistir, por buscar, por participar en las cosas de Dios. Lo posible cualquiera lo hace. Hay que hacer lo imposible. Y más cuando el buscar de Dios para ti representa un sacrificio. Eso es mucho mejor todavía. Cuando dice sacrifique esto, mucho mejor todavía. Entonces el primer elemento que encontramos es la perseverancia. El segundo elemento que encontramos es la sinceridad con que el pueblo busca al Señor. ¿Por qué nos damos cuenta? ¿Cómo se vistieron? Tela áspera, ceniza. ¿Qué representa eso? Eso es una práctica cultural que tiene un significado. ¿Quién era el que se sentó en ceniza y Job? ¿Qué representa eso? ¿Cuándo se vestían de silicio? ¿Cuándo se sentaban en ceniza? ¿Cuándo se bañaban de ceniza? En duelos, cuando hay una noticia desgarradora, cuando hay un problema. Los de Nínive, cuando Jonás dijo, aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, entonces ellos hacen lo mismo. Es una forma de decir, estoy arrepentido, lo lamento. Es pedir piedad, es pedir perdón, es sentir lo que realmente estaban haciendo. Entonces el pueblo realmente estaba en una reunión, en una asamblea, en un culto, con un corazón netamente sincero. Y esa es la actitud correcta que debemos de tener al venir a adorar al Señor, con un corazón sincero, con sinceridad. La palabra sinceridad pues deriva de los teatros griegos. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso, cuando el actor
representaba varios personajes, a un anciano, a un niño, a una mujer, a algún animal, ¿no? Y usaban máscaras de cera. Entonces en las pláticas que tenían decían: me estás hablando sin máscara, sin cera. Y de ahí deriva nuestro término sinceridad, sincera, sin máscara. Y nosotros tenemos que venir ante el Señor sin esa máscara. Tenemos que venir con una actitud correcta a la casa del Señor, con pasión, con entusiasmo, con alegría, dispuestos a aprender, dispuestos a servir. Ahorita vamos a ver qué sucede en el pueblo. Entonces vemos este elemento, la perseverancia, la sinceridad, y esto se demuestra en la forma de vestir de ellos, y luego la disposición. Se acercaron a Dios con disposición. El tiempo no era un problema. ¿Cuánto tiempo estuvieron de pie? En total, ¿cuánto tiempo fue? 6 horas. Si empezamos, digamos, desayunar, empezaron 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde. Ahora esto no significa, ¿verdad?, que tengamos un descontrol en la hora del culto, no, pero sí una disposición al venir en los tiempos de oración, al venir a la iglesia, en las actividades, o sea, estar dispuestos, estar disponibles en servir a Dios, en participar, ¿no? Estos son los elementos que encontramos en los versículos del 1 al 4. ¿Y qué podemos aprender del versículo 5? Alguien, un joven que lo lea, pero fuerte, el versículo 5. Ahí, joven. Luego los jefes de los levitas de Suba, también Bani, Asanías, Serebías, Odías, Semanías y Petaías, llamaron al pueblo: levántense, levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron: que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Hasta ahí, muy bien. ¿Qué aprendemos del versículo 5? Que habían hombres que guiaban al pueblo a la adoración. Y yo les hago una pregunta. Esto se les llama levitas. De hecho, la iglesia pentecostés, a los músicos, a los que tocan así les llaman: es un levita, ¿no? Porque están a cargo de la adoración. Si no, ese tiene don de levita. Ese es un término muy común entre ellos, porque esa era su función, guiar al pueblo a la adoración, ministraban la adoración. Y yo les hago una pregunta, hermanos. Miren, siempre ha sido mi deseo, ha sido algo que Dios puso en mi corazón, y lo hemos intentado levantar en la iglesia, un grupo de alabanza. Contratamos un músico, ya este es el segundo o el tercer músico que contratamos para formar un grupo de alabanza en la iglesia, y no lo hemos logrado. Lo hemos intentado, Dios lo sabe. En la primera generación invitamos, fue abierto, vinieron de Pentecostés, de otras denominaciones. Ellos terminaron aprendiendo a ejecutar el piano, guitarra y todo eso, y los de la iglesia nada. O sea, un muchacho que iba ahí ahorita es el que ministra la alabanza de una forma tremenda, pero es de la iglesia de Elim. Ahí aprendió. Entonces no es el maestro, él tiene que ver con las personas. Y yo les pregunto, hermano, nada más a modo de reflexión: ¿hasta cuándo van a seguir cantando detrás de una frente de una pantalla? No visionan aquí tener alguien, un joven ejecutando el piano, la guitarra, algo, no visionan algo así. ¿Cuántos años más van a seguir así? ¿O vamos a seguir así?
vamos porque es lo mismo. Nosotros ya incluimos eso en la oración. Que el Señor levante un grupo de alabanza en la iglesia. Ahora se puede empezar de algo, ¿no? Yo he estado trabajando en mi mente, digo, voy a decir a 2, 3 hermanitos con pista, aunque sea, pero que guíen a la congregación a cantar. Es bíblico, aquí lo vemos. De hecho, uno de los nombramientos importantísimos en el pueblo de Israel eran los levitas, un grupo de cantores. De hecho, vemos cuando trasladaban el arca, ¿quiénes iban al frente? Levitas, iban cantando. Y eso es una responsabilidad de la iglesia. Ahora que hay jóvenes, hay cosas que perduran por la eternidad y cosas que son temporales. Tus logros, tus metas, no digo que esté mal, pero eso es temporal. Te esfuerzas por sacar un diploma, un reconocimiento, un trofeo. 2, 3 años viene otro y ni se acuerdan de ti porque ya vino una generación que lo hizo mejor. Y todo eso es pasajero, dijo Salomón. Pero ministrar en la iglesia, eso es trascendental, es eterno. Pero muchas veces estamos tan enfocados en lo pasajero. Obtuviste un primer lugar, estás en el cuadro de honor. ¿Cuánto te va a durar eso? Terminas tú, viene otro y asuple tu lugar y quien se acuerda de ti. Pasaste la historia. Porque todo eso es vanidad, todo es pasajero. Y a veces como padres tenemos que ir sembrando eso a nuestros hijos. Hijo, ¿por qué no estudias música? Mira que nuestra iglesia lo necesita. A ver, hijo, tú que no te preocupas por pagar la luz, por lavar tu ropa, tienes tiempo disponible, ¿por qué no aprendes a tocar una guitarra? ¿Por qué no aprendes a tocar piano ahí? Nuestra iglesia lo necesita. Necesitamos, iglesia, despertar. La disposición, ¿verdad? En el versículo 5, ¿qué aprendemos? Que cada uno de nosotros somos responsables de guiar a otros a la adoración. ¿De qué se lamentaba David en el Salmo 42:4? ¿Alguien puede buscar de qué se lamentaba David? David tenía una tristeza en su corazón. En el Salmo 42, no recuerdo si es el verso 2 o el 4, pero ahí está. David dice recuerdo, y se lamenta David de algo. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Hasta ahí, hermano. El lamento, la tristeza de David, dice David, se desgarra mi corazón cuando yo recuerdo cómo era yo el que encabezaba a la gente para adorar a la casa de Dios. Eso era la tristeza de David, que ahora él no lo podía hacer. Era su profundo dolor, era que ahora él no podía conducir a la multitud a adorar. Hermano, si esa fuera nuestra preocupación, otro sentido tendría la iglesia. Otra cosa fuera nuestra iglesia. Esa era la preocupación de David, era su tristeza.
Dice, se me desgarra el alma cuando recuerdo cómo iba yo enfrente, en medio de la multitud, conduciéndolos a adorar, para adorar al Señor, para ir a la casa de mi Dios a adorar. Y entonces estos levitas le dicen al pueblo, estuvieron de pie en las escaleras o en la plataforma y clamaron a su Dios en voz alta, ¿verdad? Luego dice en el 9, luego los jefes de los levitas, y menciona los nombres, dice aquí, llamaron al pueblo y le dijeron, levántense. Pero el pueblo estaba parado. ¿Qué pasó? Pues tan profunda fue la adoración que poco a poco fueron cayendo de rodillas y estaban postrados. Y el pueblo y el jefe de los levitas dice, levántense ya, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Estaban humillados ante el Señor. Y luego hacen una oración. No vamos a leer la oración, hermanos, si veo que luego se duerme con esta lectura, se van a quedar bien dormiditos. Está larga la oración, está larga la verdad, ¿sí? Necesitamos estar muy humillados para poder leerlo completo. Bueno, está larga la oración, pero vamos a ver qué incluía la oración. La oración tenía 3 elementos. Está larga, pero está dividida la oración. Y característico de la oración de Nehemías, incluye la alabanza en el 5-6. Desde el versículo 5 al 6, ellos alaban a Dios. ¿Qué le dicen al Señor? A ver, en el 5, que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas, hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú preservas a todo y los ángeles del cielo te adoran. Qué tremendo. Es la primera parte de la oración, una alabanza al Creador. Y después viene del versículo 7 hasta el 31, viene recordatorios. ¿Qué incluye este recordatorio? Eres el Señor Dios quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los caldeos y le dio un nuevo nombre a Abraham cuando demostró ser fiel. Y empiezan a recordar todas las obras maravillosas que Dios hizo con el pueblo a pesar de su rebeldía. Es un recordatorio. Y finalmente, en el verso 32, incluye una petición. Ahora, ya que terminaron de recordar a Dios todo lo que hizo, dicen, ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable. Ahí está la petición. No permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Ahí está la petición. No permitas. Toma en cuenta nuestro sufrimiento, toma en cuenta nuestro dolor. Es lo que le están pidiendo al Señor. No permitas que esto te parezca insignificante. Le dicen al Señor, grandes dificultades cayeron sobre nosotros, nuestros reyes, nuestros líderes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros antepasados, todo tu pueblo desde los días cuando los reyes de Asiria por primera vez nos vencieron hasta el día de hoy. No permitas, Señor. Fíjense, hermanos, que aquí yo encuentro algo muy interesante cuando nosotros oramos
yo no digo que esté mal, pero creo que hay una forma más sabia, más prudente. A veces oramos y decimos: Señor, no permitas que ninguno de mis familiares se enferme, no permitas que esta desgracia pase en mi familia, no permitas que esto pase en mí, ¿no? Y estaba meditando precisamente en eso, y muchas veces lo que debemos de pedir al Señor es fortaleza. Señor, dame fortaleza para cuando vengan calamidades a mi vida, yo esté fortalecida, esté fortalecido, porque vamos a padecer. Cuando Satanás vino a Jesús a decirle que le diera permiso porque iba a sacudir a Pedro con una sacudida que humanamente no lo iba a aguantar, Jesús le dice: Pedro, el Satanás vino a mí, me dijo que te vas a zarandear como zarandean el frijol, el trigo, pero yo he rogado, dice, para que tu fe no te falle. No le dijo, pero yo le dije: no me toques a Pedrito porque ese es mi favorito. No, le dijo: yo rogué al Padre para que estés fuerte, firme. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que orar así: Señor, dame fortaleza. Yo no sé qué vaya a pasar en mi vida en esta mañana, yo no sé qué pueda pasar en esta mañana, y probablemente yo no estoy preparado ni emocional, ni económica, ni espiritualmente para poder enfrentarlo. Por eso te pido fortaleza por cualquier cosa que venga, porque no sabemos, hermano, en qué momento va a sonar nuestro teléfono y vas a pensar que es un mensaje rutinario, de costumbre, y no sabes con qué noticia te vas a enfrentar. Y si no estás preparado, si no estás fortalecido, pues va a ser un quebranto para ti doloroso. Y por eso mucha gente renuncia a su fe, porque no estaba preparada, no estaba preparado para recibir ese golpe. Es muy importante aprender a orar. Entonces, esta oración incluía 3 elementos: alabanza, recordatorio y petición. ¿Por qué estaba sufriendo el pueblo, hermano? ¿Por qué estaba sufriendo el pueblo? A ver, díganme. Por desobedientes. ¿Por qué sufre usted? Vamos a ver, hermanos, esas respuestas no me los invento, están en el versículo 34 al 35. Es muy claro del por qué el pueblo estaba sufriendo. Y es muy claro, joven, si no quieres sufrir, no hagas esto. Hermano, si no quieres sufrir, no haga esto. Está desde el 34 al 35. Lo voy a leer porque ustedes ya se cansaron de leer. Dice: nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley. Ahí está, número 1. ¿Por qué estaban sufriendo? Porque no obedecieron la ley del Señor. No obedecieron. Luego dice la palabra del Señor en el 34, continuamos, no obedecieron tu ley, ni prestaron atención a las advertencias de tus mandatos y leyes. Número 2, ¿por qué estaban sufriendo? Porque no hicieron caso a las advertencias. Hermanos, antes de que algo nos pase, Dios siempre nos advierte, de alguna manera. Dios te va a advertir, ¿no? Entonces sufrieron porque no obedecieron la ley. ¿Por qué otra razón estaban sufriendo? Porque no hicieron caso a las advertencias. Y luego dice la palabra del Señor, dice, continuamos, ni prestaron atención a las advertencias de tus mandatos y leyes. Aun cuando tenían su propio reino, no te sirvieron. Número 3, ¿por qué? Porque no les sirvieron. Porque no les sirvieron. Y luego,
a pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos, les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. Ahí vienen las 5 razones, o las 4 razones del por qué el pueblo ahora estaba sufriendo. Número 1, no obedecieron la ley del Señor. 2, no hicieron caso a las advertencias. 3, no le sirvieron. Y 4, no quisieron abandonar su perversidad. ¿Está claro? Y ahí me pregunta, ¿será que sufrimos por las mismas razones? Porque no obedecemos la ley del Señor, porque no hacemos caso a las advertencias que el Señor demanda en su palabra. No hagas esto, y lo vamos, y ahí vamos. No le servimos y no queremos abandonar nuestra perversidad. Estamos a gusto, cómodo en ello, y como consecuencia que viene sufrimiento. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que el pueblo se rebeló contra Dios? Y eso lo vemos también muy marcado en el versículo 36. La primera, ¿por qué estaban sufriendo? ¿Y cuál fue la consecuencia de esa rebelión contra Dios? ¿Qué dice el versículo 36? Ya me cansé yo, ahora lean ustedes. ¿Sale? Por eso hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Hasta ahí. ¿Cuál fue la consecuencia? Esclavitud. Esclavitud. Y lo más triste, no disfrutaban de la abundancia de la tierra. Dicen, somos esclavos, la tierra es buena, produce buenos frutos, pero no lo disfrutamos. No nos los comemos. Vemos nada más como los paganos, los asirios, agarraban las granadas, los higos y se lo comían, y ellos les babeaban la boca, quisieran comerlo, pero no les tocaba, eran esclavos. Y dicen, Señor, tú no tienes la culpa, tú nos diste una buena tierra, hermosa tierra, productiva, pero somos esclavos y no disfrutamos de esto. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha dado una bonita familia? Te ha dado un bonito trabajo, te ha dado de cosas, porque la culpa no es de Dios. Pero a veces otro está disfrutando del esfuerzo de tu trabajo. Otra persona se está deleitando porque te ha rebelado contra el Señor. No disfrutaban de la abundancia de la tierra, es lo que dice el versículo 37, ¿verdad? Dice, los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en las manos de los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Qué triste. Ellos lo trabajaban, ellos lo cultivaban, y en dónde llegaban a parar todos esos frutos. Con la gente pagana. De repente hay casos, situaciones donde por consecuencias del pecado hay problemas, hay pleitos. Y dice uno, si no hubieras hecho esto, si no hubieras cometido esto, ninguno estaríamos bien. Pero es la consecuencia. Dios ya te lo dio. Dicen ellos, tú nos diste una tierra hermosa, Señor, fértil,
pero todos estos frutos llegan a los reyes que has puesto sobre nosotros. Y sus hijos deseaban comerse las granadas, deseaban comer de esos frutos, pero no era para ellos. Y ellos dicen, por causa de nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales. Ahí viene otro. ¿Cuál fueron las consecuencias de la rebelión contra Dios? Esclavitud. No disfrutaban de la abundancia de la tierra y dominio sobre ellos y sus animales. Es como si tú tuvieras un carro. Ahorita pues nadie tiene un caballo. Hay alguien que tenga un caballo, un burro aquí, ¿no? Yunta, no, nadie. No, pues no entendemos esta frase, pero pregúntele a un campesino. Contaba mi abuelo que antes las cosas se traían en mulas. Y la gente que tenía 3, 4 yeguas o mulas, pues es como tener un carro de 3 toneladas. Ahorita poder echar viajes y todo, ¿no? Era la gente que mejor vivía en aquel entonces, ¿no? Y más si tenía una carreta, ¿no? Eso era lo máximo en aquella región. Para ir a traer maíz traían media tonelada, 1 tonelada, dependiendo de los animales que tuvieran. Entonces dice mi abuelo, si tú ibas y decías, oye, préstame tu yegua o préstame tu burro, ¿no? Un día lo voy a ocupar, voy a traer algo. Dicen, sí, no va a darle de comer, pero va a cuenta de un día de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues te lo presta, pero ya lo debes, ¿no? Y cuando ellos han de piscar la mazorca o ir a surcar, a sembrar, pues vienen contigo y dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a ocupar ese día de mi yegua, ¿no? De mi animal. Entonces ya te veías, pues ya como tenías el compromiso de ir a acompañarlo a un día de trabajo a cuenta del servicio de la yegua que te prestaron en ese día. Si lo pediste 2 días, pues 2 días de trabajo, así se pagaba. Entonces aquí el pueblo dice que no solo tenían autoridad sobre ellos, sino sobre ¿qué? Sobre sus animales. Es decir, que tuvieras un carro pero no lo puedas ocupar porque otro dispone de ese vehículo que tú tienes y lo va a ocupar a su antojo, a su manera. Entonces el pueblo realmente estaba en una esclavitud tremenda, que no tenían derecho a nada, dominio sobre ellos y sus animales. Y luego dice la palabra, ya estamos terminando aquí, dice, y pasamos le servimos según su antojo y pasamos por mucho sufrimiento. ¿Qué entiende? Y le servimos según su antojo. Tenían que estar disponibles, que no tenían, hermanos, que no tenían ningún reglamento y ninguna ley que pudiera regir tan siquiera un poquito su humanidad. Si alguien le decía en ese momento, oye, me está picando la espalda, ven, ráscame, pues lo tenía que hacer, porque no había nada que lo pudiera amparar. Dice, le servíamos según el antojo de ellos. Si el rey decía, ¿sabes qué? Mira, me da flojera ahorita tomar las uvas y metérmelo a la boca, a ver, dámelo tú, yo abro la boca. Y ahí tenían que servirles de una manera tan humillante. Y reconocen, dicen, y todo esto es a consecuencia de nuestros pecados, de nuestros pecados. Entonces, no quisieron servir al Señor, ahora sirven en contra de su voluntad a un rey terrenal con mucho sufrimiento. ¿Qué dice? ¿Qué aprendimos en cuanto al pueblo? ¿Por qué estaba sufriendo? Porque no quisieron servir al Señor. El Señor dice, no me quieren servir a mí, pues ahora sirvan a esta persona, los reyes terrenales. No quisieron servirme a mí, que yo les daba todo a manos llenas, pues ahora quieren servir a este rey, adelante, sirvan. Y el pueblo se da cuenta y dice, no hemos sido tan humillados por
porque ya no hay una humillación más baja, ¿no?, de lo que ya está. ¿Qué hizo el pueblo? Y terminamos con esto. ¿Qué hizo el pueblo? Versículo 38. ¿Alguien que lo lea, por favor? Entonces el pueblo respondió: en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están todos los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. ¿Qué hizo el pueblo? Una promesa. Dice: Señor, ya estamos cansados. Mira, vamos a hacer una promesa y no va a ser de palabra, lo vamos a hacer por escrito. Así nuestros descendientes no se les va a olvidar que sellamos y firmamos este pacto que vamos a hacer contigo. Pero ese pacto viene en el capítulo 10, ¿sí? En el capítulo 10. Y para dentro de 8 días de tarea van a traer leído el capítulo 10. Y subrayen de qué cosas el pueblo se comprometió a hacer. De qué cosas ellos se comprometieron. Y yo, desde mi perspectiva, creo que sí le prometieron mucho al Señor, ¿verdad? Pero fue demasiado. O sea, ya su angustia, su necesidad de querer salir de esa vida que llevaba. Dijeron: Señor, si tú nos aceptas esta promesa, mira, nosotros, si nos salvas de esta, nosotros nos comprometemos a esto y lo firmamos. O sea, era muy, muy grande su necesidad de salir de ese mundo de esclavitud. Hicieron una promesa. ¿Qué incluía la promesa? Viene en el capítulo 10. ¿Qué debemos de hacer? Es una pregunta. Si tú ya estás cansado de esa vida rutinaria que llevas, de esa situación donde parece que no sales, vuelve a releer esto. Ahí vienen los elementos. A lo mejor algo no está bien por ahí y hay que enderezarlo, hay que alejarnos de aquellas cosas pues que traen como consecuencia dolor y sufrimiento. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. A ver si, yo digo que 1 hora de oración está bien. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites aprender, Señor, de tu palabra, conocer, escudriñar y encontrar principios, Señor, que son sumamente valiosos para nosotros para poder cambiar el rumbo de nuestra vida, así como lo hizo el pueblo de Israel, Señor, que estaban luchando, estaban decididos en cambiar el rumbo de su historia. Ayúdanos también, Señor, a hacer lo mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares.